Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, amigos, Carlos Alonso y el amigo Rafael Grullón en otra emisión de Energía TV. Tenemos un problema, mi querido Rafael Grullón, y es que cuando se producen informaciones, muchos ciudadanos, no del sector, sino de los que le dan seguimiento al programa, esperan que de aquí salgan algunas respuestas. Yo no sé si esta semana que han salido algunas informaciones, la gente espera que le digan algo, ¿verdad? Claro, porque veo que ya prácticamente se está convirtiendo en una práctica de que los lunes, ¿no?, amanecen calientes. Es que usted le atribuye eso en el sector eléctrico. Ayer habló tanto el sector público como el privado. No, porque primero habló el privado y después el público. No, porque hay alguna cosa. Ya hemos aprendido a diferenciar cuando es un problema financiero. Ya no le hacemos caso a eso. Pero el problema siempre ha sido financiero. No, pero a veces aparecen sus cositas. Por ejemplo, hoy nosotros vimos que el presidente de la CDE dice que invita a invertir en energía aquí. Se está en energía no, en las plantas carbón. En planta. ¿En la planta? A carbón. Siga, doctor. Aquí estuvo Fernando González, de la Mancomunidad, y el caso de Fernando González, como que vino aquí, que fue entrevistado en Energía TV, ha sido muy singular, porque desde que Fernando González vino aquí al programa Energía TV, no ha dejado de comunicarse con nosotros. Incluso le ha venido sugiriendo a la ADIE, ¿no?, a Morrison, que se haga una reunión para hablar de Energía TV fuera de cámara. Y ayer le decíamos a González que lo que había que hacer era una peña, como la que ustedes hacen allá en el Nacional, donde los sectores se junten fuera de cámara y vayan poniéndose de acuerdo en términos conceptuales, ¿no?, y de ideas hacia dónde debe ir el sector eléctrico. Por esas preocupaciones de Fernando, nos ha hecho a nosotros reflexionar sobre esto desde el punto de vista estructural. Hemos comentado aquí que cuando se comenzó a desarrollar el sector eléctrico, comenzó el sector privado, ¿no?, allá en Puerto Plata, y se fueron haciendo acuerdos con esa compañía norteamericana por ayuntamiento. Pero cuando Trujillo le pidió a esa empresa que le diera energía a los barrios, a los sectores de menores ingresos, a un precio diferente, esa compañía no podía hacerlo, ¿no?, porque el fin era privado, no público, es decir, producir riqueza con el servicio de energía. Y ahí fue que vino la estatización del sector energético con la fundación de la Corporación Dominicana de Electricidad. Ahí el sector pasó a ser público, y hemos dicho que con el sector eléctrico no ha pasado lo mismo con el sector de las telecomunicaciones, que siempre ha sido privado. Es decir, donde quiera que se instaló un teléfono, se instaló una facturación. Sin embargo, los gobiernos comenzaron a hacer carreteras, ensanches, barrios, y se le metían los tractores, se ponían los postes de luz, se le instalaba la energía. Después vinieron los multifamiliares, donde también se le entregaban a la gente y se le ponía energía eléctrica, pero sin una facturación. ¿Qué sucede? Como las ideas no vienen del cielo, eso generó un pensamiento, una cultura en el seno de la población dominicana, que se manifiesta en el hecho de que vieron el servicio energético como un servicio público, no como una mercancía y un servicio que, como el sector de la telecomunicación, de la telefonía, había que pagar si usted lo usaba. Y la sociedad creció de una manera distorsionada. Y eso tardó prácticamente un siglo, tuvimos en eso. Es decir, que recuperar ese terreno
desde el punto de vista gerencial ha sido difícil. Y es lo que explica que a pesar de que las EDE tienen 14 años funcionando en la República Dominicana, ofreciendo un servicio desde el punto de vista empresarial, todavía le queda una gran franja de un 34, un 36% por recorrer en la República Dominicana, porque primero creció el cuerpo y después se le ha venido haciendo el traje. Es decir, el problema eléctrico es un problema estructural de la sociedad dominicana, como ha sido la educación, como ha sido el agua potable, como ha sido los servicios básicos que tienen que ver con el desarrollo de la República Dominicana, y por tanto yo creo que hay que avanzar más en el discurso y no tratar el tema eléctrico desde el punto de vista del negocio solamente, aunque los empresarios privados no le podemos exigir que asuman el discurso público. Lo que tiene que haber, para eso el pacto eléctrico, un acuerdo entre el sector privado y el sector público, para que el sector privado haga la parte que le corresponde y al sector público le haga también lo que le corresponde. Lo que no puede haber una solución del sector eléctrico en un ambiente de tirantez, ¿no?, y de enfrentamiento entre el sector público y el sector privado. Esa es la idea general, yo creo, que debe dirigir este proceso, y hay que seguir conversando con el sector privado para que sea el consenso y la transacción que dominen este proceso que estamos viviendo en materia energética en la República Dominicana. Nosotros vamos a poner un corte del discurso del presidente Danilo Medina cuando se dejó en funcionamiento o los trabajos de la construcción de las plantas a carbón. Nosotros queremos que este discurso se vea para que se entienda la claridad que tiene el presidente Danilo Medina con relación a la línea que hay que tomar para seguir avanzando en resolver este problema, el problema eléctrico en la República Dominicana. Vamos a ver ese corte. Estamos viviendo en un país de bajos ingresos. Aquí se estima que cerca del 68% de los salarios de la persona que vive de un salario en la República Dominicana está ganando por debajo de 10,000 pesos. Díganme ustedes, ¿cómo se puede vivir con 10,000 pesos y además recibir incrementos constantes de la tarifa eléctrica? No hay posibilidad de resolver el problema del déficit mediante el incremento de la tarifa. Y por supuesto, nos piden que mejoremos el problema de las redes, que mejoremos el problema del cobro. Pero si todo el dinero lo tengo que dar para pagar la energía, ¿con qué dinero puedo mejorar las redes? No le sobra dinero al Estado para poder hacer las inversiones que se requieren en las redes eléctricas, para disminuir las pérdidas técnicas y al mismo tiempo mejorar el robo de la energía que se da en todas las capas sociales de la República Dominicana. Yo siento especialmente que las clases medias de la República Dominicana, sobre todo aquellos que viven en el polígono central del Distrito Nacional, ya no soportan un centavo más de la tarifa eléctrica que pagan en la República Dominicana. Entonces, particularmente yo estoy convencido de que esta inversión que se va a hacer por parte del Estado Dominicano para construir estas dos plantas de 720 megavatios va en el camino de la solución definitiva del problema eléctrico. Porque solo con la planta que estamos desplazando de energía cara, el subsidio va a reducirse en 450 millones de dólares. Si a eso le suman también los ingresos que tendremos como consecuencia de la venta de 720 megavatios de energía a carbón, que será barato, entonces podemos hablar que con estas dos plantas nada más es muy probable que el subsidio se esté disminuyendo a más de la mitad. Y con eso es suficiente para justificar la deuda que va a asumir la República Dominicana para construir estas dos plantas eléctricas. Porque más del 60% del endeudamiento de la República Dominicana de los últimos años es para pagar la energía que no podemos cobrar al precio que se está sirviendo en las redes de la República Dominicana. Cada año está por encima de 1.000 millones el subsidio.
Y ese dinero hay que buscarlo, porque nosotros no lo tenemos. En el pasado se asignaban partidas bajas en el presupuesto y al final deudas, que comenzaba con el Banco de Reservas e incluía a todos los bancos. Por eso incluso no había mucho dinero para prestar al sector productivo de la República Dominicana, porque la mayor cantidad de deuda que se adquiría era con el Estado Dominicano. Y esa deuda, su peso fundamental, CDE. Quiero hacer un comentario a raíz de un pronunciamiento del presidente de la CDE. Señores, el gobierno de Danilo Medina se ha caracterizado por discutir los problemas en la forma más transparente posible. Y hay un tema que parece que se quedó debajo de una piedra y no se ha querido debatir abiertamente. Los generadores te lo dicen por lo bajo. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿Qué pasó con las plantas de carbón? Por lo bajo, no, fuera de cámara. Bueno, por lo bajo. El presidente de Leonel Fernández llega en el 2004 al poder. Y un amigo colaborador, me consta, le habla al presidente y le dijo: mire, yo fui embajador suyo en Asia y esta vez yo lo que quisiera es tener la oportunidad de ofrecerle al Estado 2 plantas eléctricas de carbón. Muy bien. Ese proceso duró los 8 años de Leonel Fernández y según se supo, era un problema de financiamiento. Es decir, el problema se pasaba de un país a otro, que los chinos, que Singapur, que los árabes, pero el asunto es que no se hicieron las plantas. Cuando llega Danilo Medina, antes de tomar posesión, ya Danilo estaba en Brasil hablando con Odebrecht sobre la posibilidad de la construcción y financiamiento de una planta. En ese discurso de la inauguración de las plantas de carbón de Catalinita, no hay antecedentes, no existe antecedentes de una exposición presidencial con respecto al tema eléctrico tan amplio, con todos los detalles de los problemas de la electricidad. Ese segmento que se puso hace un ratito es parte de esa exposición que nos dejó boquiabierto a todos los que estábamos ahí, porque lo que puso de manifiesto es que el presidente es el jefe del sector eléctrico y que conoce al dedillo el tema. Se inaugura, arranca, el gobierno comienza a poner dinero de Odebrecht hasta que se logre. Hasta hoy hay 2 misterios: ¿con qué se va a financiar esa planta? Y mientras tanto el gobierno tiene que ir inyectándole dinerito y buscando prestamitos. Y lo segundo es, el sector privado fuera de cámara dice: ¿por qué eso no se lo entregaron al sector privado desde un principio? Y esos 2 temas están pesando, y parece que el problema que tuvo el gobierno de Leonel Fernández, Radamés Segura y el famoso embajador que nunca pudo conseguir financiamiento, parece que en cierta forma está tomando cuerpo, porque el administrador de la corporación acaba de decir que invita a invertir en las plantas de carbón, lo que significa que todavía tenemos problemas de financiamiento. Sí, pero hay un tema que es muy engorroso, pero que yo no tengo ningún problema en decirlo, y es que cuando yo le he hablado a los generadores privados, digo: pero ¿por qué ustedes no van donde el presidente y le dicen: presidente, nosotros vamos a asumir la construcción y el financiamiento de esa planta, o por lo menos vamos a asumir el financiamiento y después la vamos a operar, porque ahí vino la modificación de la ley de que el Estado puede ser generador? Y me dijeron a mí: nosotros lo hacemos, pero con una condición, no a los costos que lo está haciendo Danilo Medina. Sí, pero usted sabe que en el proceso, al iniciarse, hubo un pecado original. ¿Cuál? Que está en ese discurso que lo podemos traer en la próxima semana. Que el presidente convocó a los generadores y le dijo que hagan un joint venture con la deuda. Si se hubiese hecho eso, se hubiese abierto una etapa de negociación que iba a culminar en un acuerdo con esa planta. Pero al presidente ve que ellos se negaron, se trancaron, se rompió, una estructura
entre la conversación. Ese es el pecado original. Y ellos deben tener eso en cuenta, que no debieron rechazar de plano la posición del presidente, sino entrar en una etapa de negociaciones y ver cómo se iban a hacer las cosas. Eso es lo que determina que el Estado decida coger su rumbo solo. Es decir, un pecado original. Y una de las cuando el presidente lo convocó a ellos. La buena fe del presidente, que lo hace en terreno de un generador. Las plantas se están construyendo en un terreno de uno de los generadores. Bueno, usted sabe que hay varias posiciones en el sector privado. ¿Verdad? Algunos están de acuerdo y otros no. Señores, tenemos invitados, ¿verdad? Sí, no. Vamos a pasar. Tenemos invitados y quisiéramos, ¿hacemos la pausa primero o comenzamos con ellos? Yo creo que es bueno presentarlo ya. Mire, hay un tema y es que aquí se pausa. creó el Ministerio de Energía y Minas, con la variante de que el ministerio tuvieron que mutilarlo por 5 años, y es que solamente es de minas porque la energía se quedó en manos de la CDE. Sin embargo, hay una institución privada que es la Cámara Minera Petrolera, que esa no se ha dividido en dos, es una sola. Vamos a conversar con Cristina Tomén y con el ingeniero José Bernardo Sena, quien es presidente de la Cámara Minera Petrolera. Cristina es miembro secretaria de esa misma Cámara. Vamos a darle la bienvenida a los dos y vamos a ver la parte de... Primero vamos a decirle, a pedirle que nos cuente realmente en qué consisten las actividades de la Cámara, si es mixta, si es de los, así como el sistema eléctrico, si es de los dos lados o si es privada totalmente. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad, y contestando su pregunta, le puedo decir que la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana está entera. Nosotros cubrimos desde el punto de vista de la minería los aspectos en el desarrollo de los yacimientos en donde están los hidrocarburos, en donde nuestro país también tiene una gran potencialidad para el desarrollo de los hidrocarburos y de energía no convencional, como es el caso de la energía geotérmica. Nuestra función fundamental es promover el sector minero, representamos al sector privado y agrupamos básicamente todo el conjunto de las empresas, desde las metálicas, no metálicas y también el sector de hidrocarburos. ¿Es privado eso? Sí, 100% privado. Bien. Ingeniero, yo tengo una sola pregunta. Después aquí tenemos dos amigos que pueden tener 1000. La pregunta de nosotros es, ¿tiene la República Dominicana alguna posibilidad de producir algún tipo de combustible que no sea alternativo? Es decir, que aquí se consiga o gas natural o petróleo en los próximos 20 años y que se produzcan. De hecho, existe una gran posibilidad desde el punto de vista de la geología y desde el punto de vista de la posición geográfica de nuestra isla. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes condiciones para que en la bahía de Neiva, para que en la bahía de Ocoa, para que al frente de San Pedro de Macorís existan yacimientos de hidrocarburos y también de gas natural. Hemos tenido en el pasado evidencia de afloramiento de indicios de petróleo, como es el caso de Asua, como es el caso de Higüey, como es el caso de Neiva, pero no tenemos la fuente. Hemos encontrado el flujo migratorio. Lo que tenemos que hacer como nación es buscar compañía. ¿Qué es el flujo migratorio, ingeniero? Quiere decir que no es el lugar de origen. Donde es un escape por es un otro escape lado. Por un lado, a través de la fisura que tiene nuestra roca caliza. Pero nuestra potencialidad es altísima. ¿Y lo de Asua existe? De hecho, ¿como fuente original? No. Lo de Asua, aunque sea explotado, no fue la fuente original. Es una fuente también migratoria. Ingeniero, y Maleno y Charco Largo, ¿qué son? Bueno, son lugares en donde hay condiciones desde el punto de vista geofísico y también geotécnico de que ocurran yacimientos de hidrocarburos, pero vuelvo y repito, no son la fuente de origen. La tendencia es hacia la plataforma insular, básicamente que se encuentre
en toda la costa suroeste del país. Por eso hacemos énfasis. Sur y la parte Eso es San Pedro. San Pedro es una de las regiones desde el punto de vista de hidrocarburos de mayor potencialidad y muy específicamente para gas natural. Pero en el sector marino, ¿verdad? En la plataforma marina, sí. ¿Ustedes creen que ese tema debe ser objeto del pacto eléctrico? La búsqueda de nueva fuente de energía. Bueno, en realidad propia de la República Dominicana. En realidad se mira de diferentes ángulos. El pacto eléctrico está definido. No, porque no empezar. Bueno, hay ideas generales. Bueno, de ese punto de vista, la búsqueda y la liberalización del país, como está el caso de México, recientemente el presidente Peña Nieto acaba de abrir a México para la exploración petrolera. Para nosotros encontrar petróleo, tenemos que modificar las leyes existentes. Es una inversión de alto riesgo y de alta tecnología. El país debe abocarse a crear las condiciones para que esas empresas puedan llegar al país y nosotros podamos al final encontrar petróleo. ¿En qué aspecto hay que modificar la ley? Ingeniero, esa pregunta incluye esto. Usted dice incentivos para la exploración. Usted sabe que tiene exploración y explotación. Aquí siempre la exploración fue motivo de una concesión que se negociaba más adelante. Casi nunca los concesionarios originales fueron los que explotaron las minas luego, se vendieron. Y eso va en lo mineral, en lo metálico, en todo. Pregunta que incluye la pregunta de ¿cuáles son los incentivos que se le debe dar a una empresa que explora, que permita negociar más para adelante la concesión o que tenga que explotarla ella misma? Bueno, la pregunta es muy interesante, pero partiendo del inicio, el atractivo significa que se creen las condiciones jurídicas para que esas compañías puedan invertir en una situación de ganar-ganar, en donde la inversión sea a todo riesgo, que si ellos no encuentran el yacimiento, pues es una pérdida para la empresa, pero en caso de que se haga el hallazgo del yacimiento, que el Estado pueda participar con un mínimo de un 50%. En esa condición el Estado no arriesga nada y comienza a ser copartícipe de básicamente la explotación del yacimiento. Hoy en día los hidrocarburos están dentro también de la industria minera. Hoy en día los países como nosotros que tenemos yacimientos, que tenemos potencialidades, debemos de asegurar un mínimo de un 50% en la participación de las utilidades en caso de que el proyecto sea rentable. ¿Y hasta dónde la tecnología ha avanzado de forma que ustedes no, los que exploran, tienen más información que los estados con respecto a dónde hay recursos naturales? Es cierto, básicamente la tecnología está disponible. Ellos tienen más información que uno. Más informaciones. Es como la compañía de seguro que conocen más sobre la salud que los ministerios de salud pública. Además de las informaciones, pues ellos tienen un monitoreo constante a nivel mundial y se aplica la nueva tecnología, tanto de satélite como ahora la reciente, la de esquistos, que permite recuperar el gas natural básicamente en roca, que se comportan como básicamente fueran micas, donde usted va abriendo y va sustrayendo. Entonces ellos saben dónde hay gas natural. Sí, de hecho hay estudios hechos por los cubanos recientemente, en donde apunta al frente de San Pedro de Macorís, donde puede aparecer un gran yacimiento de gas natural, tan grande como el Trinidad y Tobago. ¿Y cómo la Cámara enfoca la posibilidad de que cuando se pone de acuerdo un Estado con una empresa inversionista, no aparezca después el padre Toño o el padre Rogelio y diga, eso no va? Entonces ahí se daña el invento. Bueno, eso es un riesgo, básicamente porque hay un gran populismo social. Bueno, pero debe de sopesarse antes, ¿verdad? Obviamente. Porque esa gente termina ganando. No, y otra cosa, el sector minero es quizás el único sector que desde que inicia sus operaciones hace los estudios de impacto ambiental y tiene un plan de cierre y poscierre. Hay un compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo comunitario. ¿Y qué va en los costos? De hecho, como me comenta Cristina, eso va en los costos.
de la exploración. Vamos Sí, a una pero pausa. mire, esta sociedad tiene que esclarecerse en algunas cosas. Usted ve el que le distribuía la nota de prensa a Narciso Isaconde, es de lo que está encabezando el comité que está dirigiendo. Él está sentado al lado de Narciso Isaconde y él era que le distribuía la nota de prensa. En el 91 iba ya a comerciar con una nota de prensa. ¿Y qué tiene eso que ver con el tema? O que gente que no han producido nada Ah, ya. están dirigiendo esta sociedad, y eso no puede ser así. Bueno, pero hay que decir, Es decir, gente que no han construido nada pero a lo mejor tienen están dirigiendo esta sociedad, y eso no Quizás, puede ser así. pues, por cuestiones políticas hay gente que no tiene dote de gerencia, pero termina ocupando el puesto que debería ser de un gerente. Vamos a seguir hablando con No, la no, gente no, de la eso Cámara, no. pero antes vamos a hacer una pausa porque Esa Andy gente nos tiene fracasaron. unas noticias. Adelante. En el país se ha debatido poco en términos de lo que han avanzado las instituciones que tienen que ver con la productividad. Es decir, ya las empresas no son de ordeno y mando, ¿no? Sino que es de trabajo en equipo y de educación, ¿no? El sistema viejo, ¿no?, de ordeno y mando prácticamente ha desaparecido en el sector gerencial. Entonces nosotros queremos que usted nos hable desde el punto de vista organizativo de la institución que usted representa. Es decir, cómo ha avanzado como organización en ese proyecto minero. Bueno, la Cámara Minera Petrolera obviamente promueve la minería responsable en el país y tiene mucho cuidado y mucha atención a lo que es tanto lo que es ambiente, el cuidado del ambiente, la comunidad y la seguridad. Y en ese sentido podemos decir que, como decía el ingeniero Sena, es tal vez el único sector productivo que desde el inicio de la factibilidad del proyecto incluye los aspectos ambientales, de cuidado del medio ambiente, con sus planes de cierre y poscierre, el manejo ambiental de la zona de impacto de la mina y también la parte social comunitaria, y eso también viene de la mano con lo que es la integración de la sociedad al proyecto en sí. Cristina, regularmente nosotros le hacemos una crítica y ahora vemos sobre quién es que cae. Posiblemente caiga parte en la Cámara, y es lo siguiente: cuando usted va al médico y le dicen que usted tiene que operarse del corazón, una de las grandes escenas que usted tiene que ver es cómo un médico coge una sierra y le abre el esternón, produciéndole un espectáculo difícil y no agradable a la vista, para entonces abordar el corazón y hacer el trabajo que tiene que hacer ahí. Lo mismo pasa en minería. Cuando usted tiene que extraer un mineral de las entrañas de la tierra, usted tiene que el entorno producirle un daño, y un daño que a veces, cuando usted ve una cantidad de árboles, cuando ve una movilización de material que se mueve con grandes equipos, uno piensa que el daño es irreversible. ¿Por qué no hacer una campaña que le diga al país? Lo primero es si vamos a correr el riesgo por conseguir un mineral que nos puede servir para nuestra economía, de llevar a cabo ese daño. Y lo segundo es si realmente el daño vale la pena, porque como es un recurso no renovable, por lo menos en todas estas generaciones, ¿por qué la Cámara, dentro de la responsabilidad social, no le advierte no solamente al país, sino al propio Estado, que tiene que tomar una decisión antes? Porque si cada vez que se da un contrato vamos a tener un problema. Usted puede estar seguro que lo que dice el ingeniero con respecto a la plataforma marina, si viene una empresa que coloca extracción de gas natural frente a la costa de San Pedro, usted va a tener una protesta masiva por daño al mar. ¿Qué se puede hacer para educar a la población al respecto? Bueno, yo creo que ahí está la clave, la educación. Hay que educar, hay que enseñarle a la gente.
Tal vez uno de los grandes problemas que tiene el sector es que es muy tímido en dejar saber las cosas buenas que se hacen. Obviamente es así. Cuando se va a extraer cualquier mineral de la corteza terrestre, hay un daño en el sentido de que hay un impacto en un área muy específica, y a eso también hay que manejarlo. El área es muy específica. El impacto es controlado y el impacto es decir, que no es Miranda entera que se va, que posiblemente por sea ejemplo, una parte. ahí estamos hablando de 4.23 kilómetros de explotación minera. 4.23 kilómetros es lo que va a estar impactado directamente. Y en el caso del gas natural, ingeniero, ¿cuál es la forma en que se encuentra el gas? ¿Es un gas cuando está en el subsuelo o es líquido? Bueno, depende. Pues básicamente el gas natural se encuentra, como su nombre lo dice, gas natural. En gas, ¿verdad? En gas. Y básicamente ahí lo que funciona son los métodos de tracción, que básicamente son succiones o aglomeración de pozos que pueden ser llevados a la superficie. Pero están en bolsones. Están en bolsones. Bolsones quiere decir que está definido el cuerpo, que llega un momento que... Y ahí lo que hay es gas, no hay un líquido. Básicamente es gas. Cuando se habla de gas licuado de petróleo es porque básicamente el proceso extrae petróleo y ese petróleo genera el gas licuado. El gas licuado de petróleo no es el gas natural. Y cuando se transporta, se transporta líquido comprimido. Comprimido. Una de los grandes costos de inversión de gas natural es básicamente cómo se transporta y cómo se almacena. Hay que hacer y cuando todo lo guardan en el baúl de un carro para un vehículo, ¿es comprimido líquido? Sí. Si es gas licuado de petróleo, es comprimido líquido. Y si es gas natural, es comprimido como gas natural. Por eso el espesor de los tanques de gas natural es más grueso. Y pesan más. Ese no tiene olor y en esencia es mucho más seguro. Y ojalá que pudiésemos encontrarlo en abundancia en la naturaleza, porque su impacto es casi cero al medio ambiente. ¿Cuál es la tendencia que ustedes ven en el mercado de gas natural? Veo que hay ya las estaciones, ¿no?, de expendio. Sí. Han ido avanzando, se ven más en la ciudad, porque había dificultad, ¿no?, para la gente abastecerse de gas natural. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que el gas natural va a ir aumentando por condiciones básicamente ambientales y por la disponibilidad donde se encuentra la naturaleza. O sea, el gas natural viene como un recurso fresco y nuevo cuando usted lo compara con el carbón, el gas licuado del petróleo y el hidrocarburo per se. Pero hay tres cosas que yo quisiera que ustedes lo aclaren. Primero, el gas natural lo ponen como el más limpio. Es un hidrocarburo en forma de gas. Lo segundo es, hoy es barato, pero mañana el gobierno puede grabarlo y convertirse en caro. El tercero es su forma de almacenamiento, de compresión. Es más costoso y más difícil que cualquier otro combustible. Esas tres cosas, ¿cómo se combaten, ingeniero? Bueno, su mayor aporte a la sociedad de hoy es que su impacto al ambiente es casi cero. Es más limpio. Ahora bien, en países como el nuestro, en donde se gravan con grandes impuestos los combustibles, si comienza a aumentar el consumo de gas natural, creándose las condiciones de almacenamiento, transporte, pues al subir los impuestos, entonces el gas natural comienza a subir de valor y pierde su efecto original, que era tener un combustible limpio a bajo costo. O sea, debe de legislarse adecuadamente para que haya una tendencia de que aumente el uso del gas natural. Incentivarlo y poner los impuestos lo mínimo posible para que masivamente se use. Pero incentivarlo es que bajen los costos de la instalación de los equipos que tienen que llevar los vehículos, ¿no? Bueno, esa instalación tiene un costo fijo hasta ahora de los vehículos. ¿Eso no va a bajar? Eso no va a bajar porque es un asunto de costo del tanque. Ahora, pero eso es lo que dificulta que la gente haga la reconvención. El costo. El costo. Eso. Bueno, por el momento es un asunto del espesor y del tipo de material que se usa. ¿Qué información que usted tiene? ¿En su carro qué usted tiene? No, mi carro sigue siendo convencional, sigue siendo gasolina. Básicamente... y si le entra una forma de que quiera ahorrar, ¿en cuál se mete?
Yo compraría un carro de gas natural que venga de fábrica de gas natural. Venga de fábrica. Las adaptaciones tienen problemas, más en nuestro país donde no hay mucho control de calidad. Ya. ¿Y Entonces, cuál es la tendencia de esos vehículos? La tendencia de los vehículos de gas natural. Porque mientras más ahorramos Una pregunta. en el sector del transporte, más combustible hay para la energía. Dese cuenta que a 50 años del automóvil se llevó la mitad del petróleo. Es decir, si hay una tendencia a mejorar el sistema dentro del transporte, tendremos más energía para mover la planta de generación. Es correcto. Entonces la tendencia sería que el transporte público se haga por gas natural. Me quedan 5. Mire, hay una pregunta que nos interesa. Se está propiciando la instalación de plantas a carbón. No tendríamos con el carbón el problema que tuvimos con el petróleo, de que se confió en una estabilidad de precios y de que después nos traicionó prácticamente y encareció mucho la energía. Y además, ¿cuál sería la fuente de la cual idónea de la cual podríamos proveernos para el carbón que utilizarían esas plantas? Básicamente el carbón natural es uno de los recursos más abundantes en todo el mundo. Nuestra fuente pudiera ser Colombia, pudiera ser Venezuela, pudiera ser los Estados Unidos, pudiera ser Brasil. En esta región geográfica, pues el precio es el mismo, pero el costo de transporte sería un poco menor. El costo de transporte sería lo que determinaría el costo de ese carbón. Sí, correcto. Bien, para sacarle un poquito de provecho a la Cámara, Cristina y el ingeniero Sena, ¿hacia dónde debe caminar el combustible en el sector eléctrico, según la Cámara? Bueno, No hacia donde le convenga a ustedes, ¿no? Sino a la sociedad dominicana. desde el punto de vista regional y desde el punto de vista de la abundancia de la planta de carbón, o sea, del carbón como mineral, la tendencia debe ser hacia el carbón y hacia el gas natural. Con relación al carbón hay que tener la precaución desde el punto de vista de impacto ambiental. La tecnología existe y yo creo que podemos implementarla. O sea que la tendencia pudiera ser carbón mineral y gas natural para abaratar los costos de la generación de energía. Bien, Cristina, ¿hay alguna posibilidad de que la Cámara implemente una campaña no pagada, naturalmente, sino de concientización para que estos problemas que han surgido primero con Barrigol y después con Miranda se puedan evitar? Recuerda que Falconbridge contaminaba mucho cuando Aniana Vargas salía con hojas, venía aquí al programa con hojas de árboles llenas de hollín, pero resulta que después que se aprobó la ley del 5% para los municipios, las hojas comenzaron a limpiarse. Y lo otro es que al pie de Falconbridge hay una planta de huevos de abuelas y una planta de tabaco, de envolturas de cigarro, es decir, que parece que no había tanta contaminación. ¿Qué se puede hacer para que el país entienda hasta dónde una planta minera hace daño? No, definitivamente ahora con el nuevo consejo que acaba de ser elegido en la Cámara, tenemos una de las prioridades nuestras es la educación. Y para eso la idea que hemos ido desarrollando y que vamos a implementar es el tener un acercamiento más con las cámaras de producción, yendo a las ciudades, con las asociaciones empresariales, con la iglesia, con el gobierno, los diferentes sectores, educación, la academia, porque hay que ir las visitas. Ya las mineras hemos conversado con ellos y las visitas van a ser más abiertas. Hay un tema de seguridad muy importante porque uno de los grandes orgullos de la industria es el lema cero accidente. Y por lo tanto, por eso es que hay el problema de manejo de las visitas. Lo digo porque sí, parece que hay una intención, tu misma presencia en la Cámara nos da cuenta de que aquí ustedes son miembros de una familia en que tu padre o tu tío pues fue un gran defensor del medio ambiente aquí, así que yo creo que esa Cámara puede convertirse, además de la promotora de inversiones en minas y petróleo, también en defensora del medio ambiente. De hecho, don Julio, déjeme decirle que en el 2012
según los acuerdos con la Cumbre de Río y la recuperación boscosa a los cuales se comprometieron todos los países, nosotros teníamos para el 2015 que haber conseguido al menos un 35% de recuperación boscosa. Y en el 2012 se presentó ante la Cumbre de Río el ingeniero Manuel Serrano que habíamos llegado a un 39 punto algo por ciento, donde las provincias de mayor recuperación son precisamente La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y Pedernales. Y lo que quiere decir con eso es que a pesar de todo lo que se ha hablado en contra de la minería, han sido las mineras uno de los mayores promotores de los programas de reforestación, los programas de manejo de semillas de plantas endémicas, y no podemos negar que Falconbridge tal vez en sus inicios no lo hizo de la manera más adecuada porque solamente utilizó una especie que era la casuarina. Pero en el contrato estaba la reforestación, Cristina. Sí, claro. Pero y sin embargo, al cabo de los años, lecciones aprendidas, aunque se sigue reforestando con casuarina, ya se hacen los raleos y se permiten que las especies de la zona entren y se ayuda a la introducción. Y tenemos unos bosques bellísimos que tienen ya 30 años, por decir, con especies de tanto de flora como de fauna natural introducida y protegida, porque son propiedades privadas al final. Bien, vamos a darle las gracias al ingeniero José Bernardo Sena y a Cristina Tomén, que son miembros de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana. Le agradecemos muchísimo su participación aquí en Energía TV y le exhortamos a que la Cámara siga pues difundiendo todas esas ideas que ustedes nos han enseñado aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.